estado hablando acerca del discipulado y hoy yo quiero seguir hablando acerca del discipulado porque habíamos hablado acerca de lo que es un discípulo y lo que es el discipulado. ¿Se acuerdan? En los tiempos de Jesús, para que usted tenga una idea, era común que una persona buscara un mentor. No estoy hablando solamente en la época del pueblo judío, en el contexto judío, sino que si nos vamos a la cultura de Oriente, por ejemplo, estaban los chinos y ellos también tenían una cultura muy similar, muy parecida. Era muy común que una persona buscara un mentor, un discipulador, por decirlo de alguna forma, alguien a quien imitar, alguien que le enseñe con su vida y con el ejemplo cómo debe de conducirse en esta vida. Aún hoy hay mucha gente que sigue y busca mentores. Por ejemplo, cuando uno escucha un libro como el de Robert Kiyosaki, ¿no? Padre rico, padre pobre, disculpen que mencione el libro, no estaba en el texto, pero él en su libro habla de dos mentores que él tiene, ¿no? Un padre rico y un padre pobre. Su padre no era pobre, era un profesional, pero el amigo de su compañero, el padre de su amigo, de su compañero, era un millonario, ¿no? Y él comienza a ver los dos modelos. Y es importante porque en nuestro tiempo la gente busca modelos. ¿Cuántos de ustedes buscan modelos a seguir? ¿Sí? Debemos seguir modelos, ¿verdad? Por eso que la televisión está llena de modelos. Pero ¿qué clase de modelos tenemos en televisión? ¿No? ¿Qué clase de ejemplos tenemos? No me refiero a los modelos, a las personas que hacen pasarela, por si acaso, sino me refiero a las personas que se muestran como ejemplo de vida. Esto se daba desde años atrás en la cultura oriental. Era común en las artes marciales, en la preparación de los monjes orientales, como también en la preparación de los rabinos. Los judíos tenían como mentores a los rabinos, y aún hoy se sigue estilando este tipo de mentores en muchas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, los que practican disciplinas olímpicas o disciplinas que ahorita estamos entrando a olimpiadas también en este tiempo, siempre se buscan mentores, y cuando se encuentra un mentor, por lo general, la persona que va a ser mentoreada se muda con el mentor. ¿Y por qué se muda? Porque el mentor no acepta a cualquiera. Él primero evalúa si la persona que está solicitando, que quiere ser como él o como ella, valga el género en este caso, cumplía con los requisitos que el mentor veía. ¿De acuerdo? Entonces, se considera este tipo de personas a las personas que seguían, que se buscaban como modelo, el mejor tipo de personas o el mejor modelo a seguir, y con el cual se buscaba, no solamente en esa época, sino aún en la nuestra, construir una sociedad mejor. ¿Por qué? Porque son las personas que van a contribuir a que el bien se prolifere, a que las cosas continúen mejor, a que el mal disminuya y a que el bien avance, porque eso es lo que se creía y es como se cree y es como se ha venido trabajando nuestra sociedad en estos años de esas épocas. Sin embargo, y esto es claro remarcarlo nuevamente, Cristo no llamó a personas que estaban dispuestas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí? Sí. Había mucha gente que estaba dispuesta a dejarlo todo por seguir a un mentor de la categoría de Gamaliel, por ejemplo. Como Gamaliel, había unos pocos mentores, líderes, rabinos, que eran ejemplos y que la gente se desesperaba. ¿Saben lo que hacían antes de postularse a seguir a uno de ellos? Eran preparados en todo. ¿En qué eran preparados? De los 5 a los 10 años, en aprenderse el Pentateuco, lo que para los judíos vendría a ser la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. De los 10 a los 13 años, las tradiciones judías, aprendían las tradiciones, y de los 13 a los 18 años aprendían el Talmud, que viene a ser la interpretación rabínica
de los rabinos más renombrados de toda la historia de Israel, estos hombres eran entrenados en el conocimiento del legado que ellos dejaron acerca de la Torá, porque ellos interpretaban la Torá. Y una vez que habían terminado toda esta preparación, que conocían perfectamente las Escrituras, se postulaban para ver si un hombre como Gamaliel me va a tomar como un discípulo. Y Gamaliel se reservaba el derecho de admisión. Gamaliel decía, bueno, voy a entrevistarlo, le voy a dar una oportunidad. Y Gamaliel le decía, bueno, tú, mira, yo creo que todavía tienes que ajustar algunas cosas. Vete el próximo año. Tú sí necesitas seguir trabajando. Y él se reservaba el derecho de saber quién iba a ser. Porque Gamaliel veía su conveniencia y él decía, un Gamaliel decía, ¿podré reproducirme yo en esta persona para que esta persona sea como yo o aún mejor que yo? Por eso es que cuando Jesús, el Señor agarra y dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, tú no vas a encontrar ni una sola queja ante el llamado que él hace. Es más, tú vas a escuchar a un Pedro que le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, Padre, hermanos, ¿qué nos vas a dar? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, está escrito en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque esta gente estaba dispuesta a dejarlo todo. Pero ¿saben lo que hizo el Señor Jesús? Él no llamó a las personas que estaban listas. Él no llamó a las personas que se habían preparado, que eran tenidas como la gente, el mejor ejemplo a seguir. No. Él no llamó a las personas que se habían preparado por años y que estaban dispuestas. Por eso es que cuando lo ven a Jesús le dice, oye, ¿por qué tu maestro anda con pecadores? Así, con esa actitud, con ese desprecio, con esa actitud peyorativa, ¿no? Tu maestro anda con pecadores. Él llamó justamente a las personas que eran vistas como el problema social. O sea, él no llamó al ideal, sino él llamó al vil y al menospreciado. Él llamó justamente a las personas que eran vistas como el problema social. Veamos un pasaje para ilustrar esto. Mateo 9, vamos del 9 al 13. Dice Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre, dice, llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Quién era Mateo, hermanos? Conocido como Leví también. Era un recaudador de impuestos. Él era tenido como un traidor a su nación. En otras palabras, él era como un apestado social. ¿Qué es un apestado social? Una persona rechazada, una persona no grata, una persona que está marcada socialmente. Y Jesús, un rabino, porque ellos no lo están viendo como Jesús el Señor, como nosotros lo tenemos ahora. Ellos lo están viendo como un rabino. Un rabino jamás hubiera pensado en una persona como un Leví o como un Mateo, como vemos acá. Por eso es que cuando Jesús le dijo, sígueme, ¿qué hizo este hombre? ¿Se levantó? ¿Tú crees que le importó el dinero, la plata? ¿Le importó lo que estaba recaudando? ¿Le importó? ¿Por qué? Porque entendía. Hermanos, y hoy nosotros tenemos que tener ese nivel de entendimiento de lo que es un discípulo y lo que debería de ser cuando nosotros estamos llamando a alguien para que sea entrenado en los caminos del Señor. En el verso 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, o sea, mucha gente como él, y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender, les dice, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, contra todo pronóstico, el Señor está levantando una generación en la gente corrupta, a través de la gente mal vista. Él está cogiendo, entre comillas, lo que socialmente se cataloga como lo peor de la sociedad para establecer su reino. Lo que hace radical el llamado aquí es no que Él haya llamado, sino a quiénes está llamando. Amén. ¿A quiénes está llamando? ¿Por qué? Porque 1 Corintios 1:27 al 29, ¿qué dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Contra todo pronóstico, es como que para el sistema, para el mundo, mirándolo desde el ángulo del sistema, él se está metiendo un harakiri. Socialmente, ¿por qué? Porque entienden lo que es un harakiri, ¿no? Se está autoeliminando. ¿Por qué? Porque socialmente nadie quiere apostar por aquellos que no valen socialmente ante los ojos del resto, nada. Pero Él está usando justamente lo que el mundo menosprecia y considera nada, lo está considerando para levantar su iglesia, para levantar su reino. Dice en el verso 29, a fin de que nadie, diga conmigo, nadie. Otra vez, nadie. Que nadie se jacte en su presencia. ¿Saben por qué? Porque, hermano, Jesús no vino por gente sana, Él vino por pecadores. Y lo primero que el ser humano tiene que entender es su naturaleza y su condición. Mientras el hombre no entienda cuál es su naturaleza, cuál es su condición, el hombre no puede entender quién es Dios. Porque no puede entender de dónde lo ha sacado y qué es lo que ha hecho Dios por él. Es interesante pensar esto. Si tú quisieras transformar el mundo, ¿a quién buscas? Si tú quieres transformar el mundo, ¿a quién buscas? Dime, ¿a quién buscas? ¿No buscarías acaso gente proba? ¿No buscarías gente como Pablo, como Gamaliel, gente de la más alta estima, preparación, con ejemplos de vida? Claro, eso es lo que buscaríamos. Pero sin embargo, Jesús escogió lo que el mundo menosprecia. Por eso es que nadie se va a poder jactar en su presencia en aquel día, diciendo, no, yo era bueno. A mí el Señor me llamó porque era bueno. Sí, porque yo soy un experto en esto. Y yo sé que el Señor necesitaba de mis dones, por eso el Señor me llamó. ¿Crees eso? Eso es una mentira. Eso es una mentira. Y no significa que Dios no pueda usar tus dones. Y ojo, yo no quiero menospreciar de ninguna forma los dones de nadie, al contrario. Los dones que Dios te ha dado son dones que te van a ayudar en el trabajo y en el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Cuando vemos otro pasaje en Lucas 5, permítame leer el verso 8 y luego el 10. Viendo esto Simón Pedro, ¿qué había ocurrido? Que Pedro, primero Dios le había pedido prestadas sus barcas para anunciar su evangelio. Luego de haber escuchado el mensaje, Pedro le dijo, voy a mar adentro. Y tuvo la pesca milagrosa. Y en el verso 8, viendo Simón, Pedro dice, cayó de rodillas. ¿Cómo cayó? De rodillas. Esa es la actitud necesaria que cada persona tiene que experimentar delante de Dios. Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Qué está haciendo? Está reconociendo. ¿Qué está reconociendo? ¿Quién es Él? Cuando una persona viene a Cristo, lo primero que tiene que reconocer es quién es Él. ¿Quién es Cristo? ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo? Apártate de mí, Señor, porque soy un miserable pecador. Soy indigno de estar delante de tu presencia.
Claro, Dios nos hace dignos, pero yo sé que soy indigno. Nadie va a quitar eso de mí. Sí, ya sé que tú eres indigno, pero no digas que eres indigno. Pero lo soy. Lo soy. Y no es que quiera quedarme en ese lado de indignidad, sino que necesito verlo para poder depender de Él. En el verso 10 dice, y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, más conocidos como los hijos del trueno. Eran una banda, era ese grupo. Eran bravos. Eran compañeros de Simón, ¿verdad? Pero Jesús dijo a Simón, no temas. Amén. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús, hermanos, comienza a construir su iglesia con gente no agradable, no perfecta, considerada pecadora. Es decir, Él escogió lo que el mundo rechazaba por ser considerado indigno. Por eso es que cuando tú ves a la gente que está siguiendo a Jesús, Jesús agarra y dice, las prostitutas y los ladrones van primero. No significa que el resto no iba a ir, estaban yendo también, pero ellos ¿por qué iban primero? Porque podían ver su condición. Ahora, yo te pregunto, y me gustaría hacer una pregunta aquí a cada uno. ¿Qué es más fácil, si lo vemos desde el ángulo natural? ¿Ser un discípulo de Gamaliel o ser un discípulo de Cristo? Yo no he pasado por la preparación de los 5 a los 10 años en aprenderme el Pentateuco. Mucho menos he pasado la preparación de los 10 a los 13 años en aprenderme las tradiciones judías. Y tampoco he pasado de los 13 a los 18 en aprenderme el Talmud y la interpretación rabínica de él. Te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Ser un discípulo de Gamaliel o ser un discípulo de Cristo? Ser un discípulo de Cristo. ¿Cómo, pastor? Pero si por eso estamos peleando hace años y todavía no veo resultados. Sí, ¿sabes por qué? Porque probablemente algo mal hemos hecho. Y cuando digo vemos, asumimos nuestra responsabilidad también. Para ser un discípulo de Gamaliel tenía que haber una preparación. Después de todo ese proceso y esfuerzo de dedicación y aprendizaje, ellos, como Gamaliel, hombres como él, buscaban en quién duplicarse. Y todavía ellos decidían si eran aptos o no eran aptos. Sin embargo, ¿cuál es la propuesta que nos hace el Señor Jesús? Veamos la propuesta, y de ahí viene el nombre del mensaje de hoy día. Estamos en la introducción, por si acaso. El discipulado y el yugo. ¿Cuál es la propuesta que nos hace el Señor Jesús? Vamos a Mateo 11 y vamos a leerlo juntos desde el verso 28 al 30. ¿Qué dice? Venid a mí. ¿Cuántos? ¿Algunos? ¿Los que tengan tiempo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Ya te cansaste de vivir tu vida? ¿Ya experimentaste todo lo que tenías que experimentar? ¿Qué dice él? Y yo os haré descansar. Y ahora viene la propuesta de él. Y esta es la propuesta del discipulado, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? De mí, del Señor, amén. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice que va a ocurrir? Y hallaréis descanso para vuestras almas, que son las que normalmente se afligen ante las circunstancias y ante las adversidades. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, cuando Él está hablando de llevar su yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde, eso es discipulado. Cuando Él está diciendo aprender de mí, ellos, los discípulos, entendían perfectamente lo que Él estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el yugo era algo común en esas comunidades. ¿Qué es el yugo? No sé si podemos poner la foto, la primera,
y la segunda, por favor, donde aparece el título también. Porque en el yugo de entrenamiento, el yugo es una madera que une a dos bueyes. ¿Ya? Un buey que es el buey viejo y el buey que es joven, que está en entrenamiento. Como ustedes lo ven, eso es un yugo, esa es la madera que une a dos bueyes, el buey viejo y el buey joven. Ahora, el buey viejo, lo que debía enseñarle al buey joven era el camino. Pero lo maravilloso de este texto, y yo he tratado de buscar la imagen y no la encontré, si alguien la encuentra y me la envía sería fabuloso, pero este yugo, que no era exactamente este porque es un armazón más grande, tenía la característica de que todo el peso y el esfuerzo estaba sobre el buey viejo. O sea, era un yugo, el yugo que usaban los judíos para el entrenamiento, es decir, para el discipulado, era un yugo especial. ¿Por qué? Porque era un yugo que ponía el peso y el esfuerzo solo sobre el buey viejo, de tal modo que el buey joven solo debía cargar con su propio peso. No sé si podemos poner la otra diapositiva donde está la otra foto. El buey joven solamente cargaba con su propio peso, ¿me dejo entender? Pero ¿cuál era su responsabilidad? Aprender el camino. ¿Cuántos saben que Jesús ya nos liberó? ¿Cuántos saben que hoy vamos a cometer pecado? Que vamos a caer, probablemente. Vamos a discutir, vamos a renegar, vamos a hacer N cosas. Pero ¿para cuántos hay condenación sobre ello? Si tú estás en Cristo, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, eso a mí no me da la libertad de hacer lo que se me da la gana, al contrario, me da la responsabilidad de ser buen administrador de lo que Dios me ha dado. Mi vida, mi tiempo, que ya no es mi vida ni mi tiempo, es su vida y es su tiempo. Entonces, la responsabilidad del buen joven era enseñar la ruta, era enseñar las pisadas. Perdón, el buey viejo enseñarle al buey joven la ruta y las pisadas. Qué interesante, Deuteronomio 22:10 nos dice lo siguiente. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Qué significa eso? Que Dios estableció que el arado debía de ser buey con buey. Debían de ser animales del mismo tipo, el buey con buey, pero en el caso nuestro es el Hijo de Dios caminando con nosotros. En un lado está el Señor y en el otro lado debería de estar yo, tú. ¿Amén? ¿Por qué? Y acá viene la importancia del discipulado. ¿Por qué? Porque como lo dice Proverbios 27:17, el hierro con el hierro se aguza, es decir, se afila. Es decir, si para que yo tenga que ser, para que mi vida tenga que ser transformada, yo necesito a Cristo caminando conmigo. No sé si me dejo entender. Para que mi vida sea abusada, afilada, afinada, Cristo necesita ser mi Señor. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque el hierro con el hierro se afila y así el hombre se abusa o se afila con el rostro de su amigo. Ya no los llamaré más siervos, dijo él. Los llamaré mis amigos. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. ¿Qué es lo que trato de compartir en esta mañana? Hermanos, me interesa que tomemos serio el tema del discipulado. El discipulado es un compromiso, no con la persona que me está discipulando solamente, sino un compromiso con Cristo, porque la única forma que Dios pula mi vida, me abuse, es si yo estoy bajo un discipulado
donde se me permita ver quién soy, qué es lo que estoy haciendo, que se me permita ver y que me permita ver a Dios, que me permita verme a través de la palabra. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? ¿Qué dice? Leámoslo 1, 2, 3. Debe andar como Él anduvo. En otras palabras, tiene que seguir las mismas pisadas. Tiene que caminar la misma ruta. Juan 13:15. Porque ejemplo, dice, les he dado para que como yo os he hecho, ¿qué dice? ¿Y quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Entonces vemos la importancia del discipulado, porque el corazón del hombre, hermano, nuestro corazón, este corazón, continuamente quiere hacer su propia voluntad. Este corazón es un corazón rebelde. ¿O me pasa a mí nomás? ¿Ustedes no? ¿Se revela su corazón de cuando en cuando? ¿O todos los días? ¿Verdad? El Señor dice acerca de nosotros, dice, he observado, dice en Deuteronomio 9:13, y me habló el Señor diciendo, he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. ¿Sabe lo que eso significa? Que el pueblo es duro de entender. Por eso es importante el discipulado. Es importante estar debajo de un discipulado. Mateo 11:29 nuevamente, Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice que ocurrirá? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Si podemos poner la imagen del yugo, por favor. Porque si ustedes se dan cuenta, Él ha ligado su yugo a nuestro cuello para caminar juntos. Por eso es que la palabra dice, ¿caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Es posible que dos personas caminen si no están de acuerdo? No pueden caminar juntos. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No pueden. Pero Dios ha establecido, Él como el buey mayor o el buey viejo, digámoslo de alguna manera, y nosotros como el buey joven. Pero ¿cuál es la ventaja de que todo el peso lo lleva Él? Pero nosotros tenemos que batallar con nuestro propio peso. ¿Y cuál es nuestro propio peso? Esa dureza que tenemos en nuestro corazón muchas veces. Según de Crónicas 38, dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos al Señor y venid, dice, a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará, dice, de vosotros. La única forma, hermanos, en que el discipulado funcione es si aprendemos a llevar su yugo. Pero ¿cuál es la promesa? Mateo 11:30. ¿Cuál es la promesa de Mateo 11:30? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben por qué es fácil? Porque Él comienza a hacer la obra. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad aquí? Continuamente venir a su palabra, todo el tiempo. El Señor, ¿qué nos está diciendo? Yo te enseño, yo te voy a llevar, yo voy a llevar el peso por ti. Por eso, en medio de la prueba, ¿qué es lo que nos dice? En 1 Corintios 10:13, cuando estamos en prueba, ¿qué nos dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Por qué? Porque si estoy enyugado a Él, ¿quién me va a sacar de la prueba? Si yo estoy enyugado a Él, si estoy caminando en el arado y estoy enyugado a Él, ¿quién tiene el control de mi vida? ¿O no es así? Es así. Él tiene el control. Por eso debemos
seguir sus pisadas. La clave para ser un buen discípulo del Señor es permanecer en Él. ¿Y qué significa permanecer en Él? Significa permanecer en su palabra. ¿Por qué? Porque el yugo también es figura de estar unido a Él. Por eso es que Juan 15:4, y lo voy a leer hasta el 6, dice: permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Él, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí podemos hacer de todo. ¿Tengo libertad? No. Separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El discipulado no es otra cosa que un llamado a enyugarse con Cristo. Y tenemos que aprender qué significa estar enyugado a Él. Es justamente como en la imagen, es esa madera que nos une. En este caso lo que nos une es su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque ¿cómo nace el hombre en este mundo? Separado de Dios y siendo esclavo. El hombre nace separado de Dios y nace siendo esclavo de Satanás. El hombre no lo sabe, pero nace con un yugo de esclavitud. Si no, veámoslo, Romanos 6, versos 16 al 18, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais en el pasado, ¿verdad?, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, lo cual significa enseñanza, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser libres. ¿Dice eso? Todavía no llegan ahí. Estamos en el verso 18. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, ¿qué dice? Vinisteis a ser libres. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Siervos. La palabra en el original es dulos, lo cual significa esclavos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Porque solamente hay dos yugos en este mundo: o el yugo del sistema, con el cual toda persona nace, o el yugo de Cristo, que es una vez que a la persona se le presenta el Evangelio para que entienda cuál es su condición y cuál es su gran necesidad en este mundo. Solamente hay dos opciones. Pero si estamos aquí es porque el Señor en su misericordia nos está llamando a estar enyugados a Él. Amén. Amén. Hermanos, cualquier otra cosa es engaño, cualquier otra cosa es ilusión y cualquier otra cosa es vanidad. Acá no existe. ¿Saben cuál es el engaño más grande que yo he experimentado en mi propia vida? Y que mucha gente todavía está en esa condición, posiblemente, yo espero que ninguno aquí, es llegar a pensar que yo puedo llevar mi vida cristiana por mí mismo a mi manera. Y eso es la mentira más grande del diablo. ¿Saben por qué? Porque necesitamos estar enyugados. Necesitamos estar bajo un discipulado. Amén. Vamos a